La primera pregunta que quisiera un poco responder es cómo vamos en la pandemia. Esta es la curva de la epidemia de Colombia al día de hoy, desde el inicio de la pandemia. eh, Como ustedes ven, hemos tenido tres picos. Un pico inicial que surgió después, inmediatamente después de la cuarentena, y que tuvo su mayor manifestación en la primera semana de agosto. Un segundo pico más agudo y pronunciado que se presentó alrededor del mes de febrero del presente año. Un tercer pico que inició en abril y que venía bajando, y en este momento se nos da toda la situación social de movimientos juveniles y de movimientos de personas, y se crece de una manera relevante, y ese es el punto en el que nos encontramos en el momento de hoy. Pico de contagios según inicio de síntomas. Fallecidos, también tuvimos una curva de fallecidos que empezó a decrecer con anterioridad al pico de contagios, y en este momento esa es la situación de positividad a nivel nacional. O sea, de las pruebas que se sacan de PCR y antígeno, ¿qué proporción de las muestras son positivas? Llegamos a estar en el momento más crítico de este tercer pico, cerca del 40% de positividad, o sea, de cada 10 pruebas que se hacían, 4 salían positivas. En este momento estamos en el momento más bajo desde el mes de marzo de 2020, 5% de positividad. Esto nos indica, apreciados rectores, que estamos en un momento muy especial de la pandemia. Estamos en un momento en el que bajamos el pico más severo, tenemos índices de positividad en la población colombiana que debe estar en grandes ciudades por encima del 80%, con muy pocas excepciones, y también con el avance del Plan Nacional de Vacunación tenemos ya unas poblaciones cubiertas que nos han bajado de manera relevante la afectación hasta un índice del 5%, que se considera el índice más seguro, pero el más crítico en el sentido de que es el punto en el cual esto puede volver a subir, podría volver a subir. Hay una probabilidad de que tengamos un pico hacia mediados de octubre, pero ese pico, si logramos avanzar en vacunación, podríamos tener un pico en el cual la mortalidad sea muy baja, a pesar de que exista un contagio de nivel medio. Seguramente en un contagio a los niveles que tuvimos hasta ahora, pero sí un contagio de nivel medio con una mortalidad bastante baja. Esa sería una apuesta que estamos haciendo y que como país, como Ministerio de Salud, como Gobierno Nacional, nos estamos enfocando. Por eso la necesidad de avanzar de manera muy alta y muy amplia en los próximos días en el plan de vacunación. Nosotros tenemos la meta de vacunar 35.700.000 personas. Este es el 70% de la población colombiana. Y tenemos la meta de a septiembre tener vacunados con primeras dosis a la mayor parte de esta población, y a diciembre de 2021 tener vacunada a la población con esquemas completos. Ya abrimos una posibilidad de aplicar una tercera dosis para personas con inmunosupresión, y es probable que, si la evidencia lo dice, tengamos que empezar a pensar en refuerzos 6, 8 meses o un año después de la última dosis, especialmente para las personas de mayor vulnerabilidad contra el COVID, que son esencialmente las personas de mayor edad y las personas con comorbilidades. Esto nos indica un escenario que yo quiero dejarles hoy muy claro. Nosotros estamos enfrentando una epidemia que se va a transformar en una endemia. Y una endemia quiere decir que vamos a seguir conviviendo con el COVID seguramente durante un tiempo largo, unos años más, pero a un nivel de intensidad en el que la población, si la inmunidad se comprueba que baja después de la vacunación, meses después o años después, va a tener que aplicarse los refuerzos y seguirse vacunando a lo largo del tiempo, manteniendo siempre esa misma situación. ¿Por qué el momento de ahora es muy especial? Porque es el momento en que estamos precisamente
en la posibilidad de empezar ese manejo de la pandemia del COVID como una endemia y nos puede llevar, si logramos avanzar en la vacunación de manera relevante, a un nivel de vacunación bastante elevado y un nivel de protección bastante elevado. Hasta el momento hemos recibido 38.500.000 vacunas en el país, se han aplicado 35 millones y tenemos 14.600.000 personas con esquemas completos. El 60.4% de la población objeto de vacunación ya tiene una primera dosis y el 40.4% tiene ya una segunda dosis. Eso indica que en 6 meses hemos avanzado de manera muy relevante. Pero este avance es diferencial. Tenemos que entre la población de 80 años y más, ya el 94% tienen una dosis y el 86% tiene 2 dosis. Igual, en la medida que bajamos en quinquenio, este número va disminuyendo y ya en la población de 60 a 69 años, de 50 a 59 años, tenemos el 76% con 2 dosis y el 52% con una dosis. Estas coberturas son bastante buenas, bastante positivas, porque claramente esas son las poblaciones que tienen mayor riesgo de fallecer o de morir o de ser una afectación severa a causa del COVID. En la población más joven, sin embargo, la situación es un poco diferente. 46% con una dosis de 40 a 49 años, 32% de 40 a 49 años con esquema completo de segunda dosis y 23% con una dosis de 20 a 29 años y 6.3% de esa misma población de 20 a 29 años. Es muy importante tener en cuenta que estos grupos poblacionales se han ido abriendo de manera más reciente. Realmente el último grupo lo abrimos hace prácticamente una semana. De manera que lo que hemos visto durante el plan de vacunación es que la gente va concurriendo a vacunarse y en la medida que se va pasando el tiempo va presentándose la vacunación. Sin embargo, como ustedes ven, tenemos un reto muy grande en la población de 20 a 29 años y obviamente también en la población de 18 a 20 años, que coincide con la población que está en este momento en las universidades. ¿Qué es lo que implica esto? La necesidad que tenemos, apreciados rectores, de trabajar juntos y de definir juntos cómo podemos abordar el proceso de vacunación en estas poblaciones. La población mayor de 80 años, la población mayor de 60 años en general, tenemos una mayor percepción del riesgo. Durante un año le hemos venido diciendo todos los días, mire, usted tiene un riesgo muy alto, usted tiene un riesgo muy alto. Sin embargo, la población joven no ha tenido ese mismo mensaje. La población mayor de 60 años ha visto morir personas mayores de 60 años. Familiares, vecinos, amigos han visto morir y han visto de cerca la muerte de las personas. Las personas jóvenes no han tenido esa situación, por lo tanto, su percepción del riesgo es muchísimo menor. Y efectivamente la percepción del riesgo es menor. Si ustedes miran aquí la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes, en la población de 80 años y más, la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes es de 2.700 prácticamente, 2.700 muertes por cada 100.000 habitantes. Mientras tanto, en la población de 20 a 24 es de 9.7 muertes por cada 100.000 habitantes y en la de 15 a 19 es de 2.8 muertes por cada 100.000 habitantes. El riesgo de una persona joven es absolutamente bajo si uno lo compara con la población de mayor edad. Entonces, en este sentido hay menor percepción de riesgo, menor riesgo efectivo, ¿sí? Y por lo tanto tenemos una población que no tiene las mismas condiciones para acceder
a los espacios sociales, los mismos riesgos de acceder a los espacios sociales que tiene la población adulta. ¿Cuáles son los fenómenos que nos generan más preocupación con los jóvenes en el desarrollo general de la pandemia? Que los jóvenes salen, interactúan socialmente, tienen una mayor sociabilidad, una mayor posibilidad de usar espacios sociales, regresan a sus casas, contagian a sus padres, contagian a sus abuelos, y esos abuelos tienen riesgo de fallecer y de morir, obviamente. Pero ¿cuál es la diferencia que tenemos hoy que no teníamos hace 6 meses? Que hoy en día esos padres, los abuelos en un 95% están vacunados y los padres seguramente en un 77, 78% ya están vacunados. De manera que ya no tenemos ese riesgo. Al no existir ese riesgo, no existe un sujeto real de por qué los jóvenes no puedan concurrir a espacios sociales en este momento en que nos encontramos. Y no tiene sentido, de ninguna manera, seguir pensando que los jóvenes no pueden ir a la universidad, donde hay protocolos de bioseguridad como los que vemos acá y los que he visto en todas las universidades que hemos estado, frente a las propias aglomeraciones sociales a los que ellos se someten cuando están en un Transmilenio, cuando están en un centro comercial, cuando van a una manifestación o cuando hacen una cantidad de actividades sociales, bares, discotecas que están abiertos, muchos de ellos, o espectáculos públicos donde se compran, donde la cercanía es muchísimo mayor. De manera que desde el punto de vista puramente técnico, en este momento no hay justificación alguna para que los jóvenes no estén acudiendo a clases. Desde el momento en que estábamos en el inicio de la pandemia, iniciamos todo el proceso con los niños de los colegios, con los niños de las escuelas, de los colegios de Colombia, y por esa razón se hizo todo ese proceso de intercambio que encabezó la ministra con FECODE y con todas las organizaciones para poder asegurar que desde el punto de vista de salud los riesgos tremendos que tenemos de poblaciones, de niños y jóvenes que no están concurriendo a sus espacios naturales de vivencia y de educación, sí los están asumiendo como riesgos muy grandes a nivel de sus casas y sus familias. Las vacunas son absolutamente efectivas. Tenemos 90% de efectividad para las personas que necesitan hospitalizarse, 81% de efectividad contra la mortalidad. Esos son datos de las vacunas en Colombia, en los mayores de 60 años. Y nosotros como sociedad también hemos ido moviéndonos desde un aislamiento obligatorio a un aislamiento flexible, a un distanciamiento responsable, y hoy estamos en lo que llamamos el regreso a la normalidad. Regreso a la normalidad que no va a estar ni puede estar exento de sobresaltos. Ustedes ven la situación de Israel hoy en día, la mayor cobertura de vacunación, la mejor situación de vacunación, y están volviendo a tener situación de COVID. Y esto lo vamos a tener que seguir enfrentando probablemente este año, hasta el final de año, de pronto el siguiente semestre, porque esta es la forma en que una enfermedad, una pandemia se transforma en una endemia y es la forma en que realmente se tiene que abordar una situación de esta naturaleza. Vacunación personal. Nosotros, con una decisión que se tomó en conjunto con el Ministerio de Educación, con muchas discusiones y conversaciones con la ministra, priorizamos la población de educación, entre ellos la de educación superior, en total del sector educativo 800,000 personas. Hemos venido vacunando a la población, muy preocupante, que más de 69,000 personas del personal de educación superior ha sido vacunado, pero el 53%, pero solo corresponde al 53% de la población priorizada. O sea que todavía tenemos un 47% de docentes y de administrativos que no se han vacunado. Y a mí lo que me preocupa, queridos rectores, es que esto se nos vaya a volver en una especie de círculo vicioso. Y en el círculo vicioso en que yo no voy a la universidad porque no me he vacunado, pero también tengo un incentivo para no vacunarme. Esto no solo sucede en el ámbito educativo, lo estamos viendo también en el ámbito laboral,
Y no eso estamos viendo solamente en Colombia, está viendo en el mundo entero, en las sociedades desarrolladas. La gente se acostumbró a estar en su casa, especialmente a las personas mayores de 40 años, se acostumbraron a estar en su casa, no quieren concurrir a los espacios laborales y entonces no me vacuno o no tengo incentivo para vacunarme porque si me vacuno ya no tengo excusa para no ir a trabajar, para no ir al espacio educativo, para no ir a dictar clase y por lo tanto entonces me busco la excusa de que como los jóvenes no están vacunados, como los estudiantes no están vacunados o están vacunados a un nivel muy bajo, pues entonces yo no acudo a la vacunación. Eso no es así, como lo dicen las cifras que les estoy mostrando acá, donde ustedes ven que efectivamente el riesgo de los menores es un riesgo muchísimo menor al resto de la población, el riesgo de los jóvenes, y el riesgo de los adultos por contagio con esos jóvenes lo hemos venido reduciendo a partir de la vacunación. ¿Cuáles son las repercusiones? Yo no se las voy a decir a ustedes, pero yo siento que nosotros estamos enfrentando aquí una situación muy compleja con el hecho de que los estudiantes no vayan a clase. Hay una disrupción de las actividades académicas con unos efectos que vamos a pagar como sociedad en términos de calidad de la educación y equidad en la educación. Calidad en la educación porque claramente no es lo mismo una educación a través de una pantalla, que puede ser muy buena, pueden haber muchas cosas positivas, pueden haber esquemas y protocolos muy bien hechos, pero no es lo mismo que la presencialidad. Un rector me decía hoy informalmente, la educación, y estoy de acuerdo, la educación superior se basa en la presencialidad, y la presencialidad es el elemento esencial realmente para tener educación. Y además, situaciones de inequidad, donde las diferencias entre las plataformas, entre los accesos que tienen las diferentes universidades o centros de educación, hacen que cerremos la brecha de la calidad, del propio acceso a calidad en la educación. Tema muy importante, el tema de salud mental y resiliencia. En Bogotá, el 68% de los jóvenes, según la encuesta de salud mental, tenía riesgo de depresión y el 53% de ansiedad, siendo ligeramente mayor en las mujeres. Estamos con un grupo de jóvenes aislados, encerrados en su casa, con un grupo de jóvenes que no tienen oportunidad de compartir, que llevan casi 3 periodos académicos sin poder conocer siquiera a los que ingresaron a inicios de 2020 a sus compañeros de promoción, sin poder interactuar socialmente y bajo una visión que ya no tiene vigencia, queridos rectores, de que la universidad solamente es dictar contenidos. Eso no es así y todos lo sabemos claramente. La universidad es un espacio para interactuar, es un ágora para hablar, para conversar, para hacer relaciones, para interactuar. Y esa promoción, esos jóvenes que están en este momento, han sufrido durante año y medio esto, vamos a tener consecuencias muy importantes en su desarrollo personal y profesional. Y ustedes lo saben, todos lo sabemos, pero a mí como ministro de Salud, eso me preocupa profundamente. Profundamente porque las tasas de suicidio que estamos viendo en estos días, no hemos hecho ningún estudio, todavía no hay ningún análisis, pero son absolutamente inquietantes las tasas de depresión y las demandas de consulta por depresión en los jóvenes nos preocupan de manera muy importante. La deserción. No podemos decir que la deserción no pueda tener una relación con el hecho de la no presencialidad. Claramente uno se liga, que el estudiante liga la presencialidad, la posibilidad de interactuar con el valor intrínseco que le ve realmente a la clase. Yo no creo realmente, no soy experto en educación, pero desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista conductual, yo sí pienso que la no asistencia a clases tiene un efecto importante sobre la deserción que yo creo que tenemos que analizar. Y también todos los costos en el equilibrio socioemocional de nuestra población. Las razones por las cuales los jóvenes llaman a nuestra línea del Ministerio de Salud. 23% síntomas de ansiedad, 20% depresión, 13% de estrés,
12% exacerbación de trastornos del comportamiento, 8.2 conductas suicidas. Todos solo ustedes los ven problemas relacionales y problemas de conducta. Yo creo que, queridos rectores, a nosotros nos toca hacer algo acá. Y ese algo significa regresar a la normalidad, regresar a la presencialidad con la implementación de las medidas en las universidades. Han sido pioneras en la implementación de medidas, han sido tener capacidad de evaluar riesgos, mantener contactos periódicos con los estudiantes. Las universidades tienen áreas de bienestar que son absolutamente positivas y en las cuales los estudiantes pueden recurrir mucho mejor que lo que puede ser recurrir a sus padres en muchos casos, o a personas que no son idóneas para hacer esto, y tenemos la posibilidad de aplicar estrategias de seguimiento de contactos y de contagios que en las personas dentro de las propias universidades, porque al final la universidad son espacios cerrados donde se puede muy fácilmente hacer control y vigilancia epidemiológica. Para cerrar, tenemos que propender por una normalidad epidemiológica, por la virtualidad, puede seguirse complementando. Nosotros no pensamos que esto deba ser un regreso abrupto, pero que sí hay que iniciarlo. Primero hay que iniciarlo ya, y segundo hay que iniciarlo de manera en que vayamos avanzando de manera profunda, de manera muy progresiva y muy rápida en la presencialidad. Atender las necesidades pedagógicas, y es necesario y prioritario tener una presencialidad total o parcial muy avanzada a finales de 2021. Estos son los mensajes que les quería compartir muy rápidamente. Desafortunadamente no hay demasiado tiempo, pero mi mensaje, queridos rectores, es: creemos que tenemos una responsabilidad social. Ustedes la tienen. Nosotros en el Ministerio la tenemos, en el Ministerio de Educación la tenemos. Y esa responsabilidad va con responder por nuestros jóvenes en una situación en la que evidentemente estamos asumiendo situaciones de riesgo, situaciones de salud mental que podemos solventar, y en la cual como Ministerio de Salud estaremos siempre dispuestos a ayudar y siempre dispuestos a apoyarlos en todo lo que ustedes necesitan y requieren. Muchas gracias.